Ahí estamos. Y esta superposición se produce, ¿cierto?, con un transporte de energía. Entonces hay dos visualizaciones del comportamiento de la luz, que es un comportamiento dual, es decir, para algunos, dependiendo del contexto, en algunos casos se comporta como una onda electromagnética y el otro como una teoría corpuscular. Newton se apropia de eso, él dice, mire, la luz se propaga como pequeños corpúsculos, ya pequeños cuantos de energía que se transmiten a través de un medio. En cambio, Maxwell y Huygens dicen, mire, tiene un comportamiento ondulatorio. Y cuando tú cargas o una carga que tú la aceleras, genera una onda electromagnética. Y Maxwell plantea que las ondas electromagnéticas son generadas por campos cargoxilantes que están compuestos por campo eléctrico y campo magnético variables en el tiempo, es decir, dependen de la posición y dependen del tiempo. El fundamento teórico en el cual se basa en esto, ¿cierto?, es que hay una ley de Faraday-Henry que dice que un campo magnético variable, ahí tenemos un campo magnético que está variando, el tamaño, ¿cierto?, varía, origina un campo eléctrico, ¿cierto?, variable en un sentido. Y la ley de Ampere y Maxwell, que un campo eléctrico, ¿cierto?, creciente, está creciendo, y variable origina un campo magnético en cuestión, es decir, hay una mutua relación entre ambos. Y acá lo que tenemos es una antena que está generando una onda, ¿cierto?, electromagnética. Tienes ahí una onda verde y una onda azul, ambas en fases 00, punto medio, 00, mutuamente perpendiculares. Este es el estado de propagación. Ya tiene una cierta amplitud, que es esta distancia, una amplitud positiva, 0, y una amplitud negativa, es decir, varía entre A y menos A. De igual manera, ¿cierto?, este varía entre un campo magnético, ¿cierto?, máximo, 0, y mínimo. Varía entre también entre B y menos B. ¿Ya? Esos son, y la distancia para dos puntos que tienen una misma perturbación, el tiempo que demora esta línea verde en llegar al mismo punto, ¿cierto?, es lo que se llama el periodo, que es el tiempo que demora en realizar una oscilación completa. Asociado al periodo está la frecuencia y la longitud de onda, y esta es la amplitud, y ambos se propagan perpendicularmente, tienen sus estados de vibración, y lo hacen con una velocidad constante de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Son ondas transversales, planas, ¿cierto?, que originan el transporte de energía. Y hoy día, cuando estemos viendo más rato el partido, desde Brasil, ¿cierto?, llega la señal desde un camión, va a una antena, esa antena la manda al espacio y lo capta un receptor que es un satélite, y luego nuevamente baja nuevamente a otra antena que está en un lugar, y de ahí la red irradia, ¿no es cierto?, a una casa. Y toda esa información viene decodificada, y tú lo que tienes que tener es una caja que esté con toda la información disponible para decodificar esa frecuencia característica de esa señal. Si no, no puedes ver el partido. Si lo pasan por el canal 13 y tú colocas ESPN o TNT Sport, lo más probable es que no lo veas o veas otro partido. Entonces, las ondas electromagnéticas se generan cuando se aceleran carga eléctrica, cuando los electrones ligados a átomos y moléculas verifican transiciones, es decir, saltan de un estado de mayor a uno de menor energía, hay liberación, ¿no es cierto?, un cuanto de energía. Y eso lo hace con una frecuencia característica. Hay pérdida de energía. Entonces, aquí tenemos alguna antena receptora que recepcionan el campo eléctrico y campo magnético. Y acá tenemos la línea roja, que es el campo eléctrico, el estado de polarización, ¿cierto?, sería el eje de las J, y en cambio, en forma transversal, está variando, ¿cierto?, lo que es el campo magnético, y lo hace a lo largo del eje de las X, porque este es el eje de las Z. Entonces las ondas electromagnéticas planas son transversales, este estado de vibración es perpendicular a la velocidad de propagación entre sí, y entre ellos, ¿cierto?, son perpendiculares. Y aquí está la longitud de onda, que es la distancia entre puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Y se define la dirección de polarización como la dirección de vibración del campo eléctrico. En este caso, el estado de vibración, ¿no es cierto?, lo hace a lo largo del eje de las Y, o sea, J, porque ahí está vibrando.
Y lo que me preguntaron ayer o anteayer, ¿cierto? La velocidad, la onda electromagnética se propaga en un vacío y eso resulta ser que C, el valor, y eso es la multiplicación de la longitud de onda por mu, que es la frecuencia. Y aquí le puse O lambda por F, que es igual a C. ¿Qué es lo que es lambda? Lambda es la longitud de onda, la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Mu o F es la frecuencia y C es la velocidad de la luz. Y acá tenemos el estado de polarización, ¿no es cierto?, del campo eléctrico. Lo hace, ¿cierto?, a lo largo del eje J, porque está en el I, y el Z y el B, ¿cierto?, lo hace en el eje Z, ahí. Entonces, si tú llevas el J, ¿cierto?, si tú llevas el I o el J, lo llevas L cruz B, ¿cierto?, el campo eléctrico, tú lo llevas, el E lo llevas hacia el B, el B, el campo magnético, ¿cierto?, E cruz B, ¿cierto?, te da como resultado la dirección K del vector. Y aquí hay ciertas características, y si tú colocas las características de las OEM, ondas electromagnéticas, son ondas transversales donde el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético y la velocidad de E y B están en fase. Y estas lo hacen con un proceso de una velocidad C. Y C, ¿cierto?, tiene que ver con las propiedades del medio. Es 1 partido por la raíz de epsilon 0 por mu sub 0. Si tú en tu calculadora colocas 1 dividido por, abre paréntesis, la raíz de 8,85 exponente a la menos 12, lo multiplicas por 4 por 3.14, que sería 4pi exponente a la menos 7. Cierra paréntesis, tú ejecutas eso y te queda 2,67, 1 por 8,85 exponente a la menos 12 por, aquí es 1 dividido por, abre paréntesis, la raíz 8,85 exponente menos 12 por, ¿cierto?, 4pi, 4 por 3.14 exponente a la menos 7, cierra paréntesis, eso te queda 2,67. Voy a la hora menos 12. Ah, ya sé el error que estoy haciendo. 1 dividido por, abre paréntesis, raíz 1 dividido por, abre paréntesis, raíz, paréntesis, 8,85 exponente a la menos 12. A la menos 12 por 4 por 3.14 exponente a la menos 7, cierra paréntesis y otro paréntesis más. Ahí te da 2,999394184. Entonces, si tú colocas, aparecen 2, y si tú llevas el punto hacia el primer dígito distinto de 0, cuentas lugares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,99 por 10 elevado a 9 y 2,99 aproximadamente 13 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Te queda 2,99 por 10 elevado a 8. Y esa es la velocidad con la cual se propagan en el vacío. Ahora hay una relación importante, que en un medio material la velocidad de propagación de esta onda no es 3 por 10 elevado a 8, es c partido por n. ¿Qué es lo que es c? La velocidad de la luz, pero n, ¿qué es lo que es? N, ¿cierto?, es el índice de refracción del medio, es decir, hay un proceso de amortiguación. Si tú tienes una fibra óptica, que es un trozo de vidrio, de cuarzo, ¿Profe? ¿sí? Disculpe, hay unos compañeros que no pueden entrar. Ya.
Ahí le estoy dando el pase. Este valor 3 por 10 elevado a 8 es la velocidad de la luz, ¿cierto? La velocidad de la luz de la información que se propaga en el vacío. El aire, ¿cierto?, tiene un índice de refracción n igual a 1. Por lo tanto, si tú dices la velocidad de propagación es la velocidad de la luz partido por 1, te queda el mismo valor. Pero si es vidrio, es cuarzo, el vidrio tiene un valor 1,5, así que sería 3 partido por 1,5 exponente 8. Si tú colocas 3 por exponente 8 dividido por 1,5, 3 exponente 8 dividido por 1,5, eso te queda 2 por 10 elevado a 8. No es mucho lo que se amortigua. Entonces, un trozo de cuarzo, un trozo de vidrio puede ser una fibra óptica. ¿Ya? Y no sé si ustedes vieron, pero hay un nuevo cable que se va a poner se va a extender, va a salir desde Arica y va bordeando todo el Pacífico y llega hasta Guatemala. ¿Ya? Y ahí asoma, ¿cierto?, para la transmisión de datos. También tenemos un par de cables que se sumergieron aquí frente a la playa de Las Torpederas en Playa Ancha. Al lado de la Universidad Playa Ancha existe un galpón muy grande, una oficina muy grande que están con guardias, siempre está cerrado, se ve poca gente y ahí llegan todos los cables de internet de transmisión de datos. Hay 2 cables que llegan ahí para internet y esos cables, ¿cierto?, fueron sumergidos y fueron sumergidos ahí en Las Torpederas, pues iban por el mar. Y ahora se va a colocar otro más potente para la transmisión de datos y esos son de fibra óptica. Entonces, para mejorar la transmisión de datos. Ahora, la velocidad V es igual a la velocidad de la luz y es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético, o la amplitud del campo magnético del campo eléctrico y la magnitud del campo magnético, o también W partido por K, que es lo que es W, la frecuencia angular, y K es el número de onda, o también lambda por la frecuencia, como ya lo habíamos visto. El campo eléctrico y el campo magnético siempre están en fase. Ahora, el hombre le da una cierta interpretación o le da una estructura a estas ondas, ¿ya? Si suponemos que una onda electromagnética es una onda plana de amplitud E y B, varían con la posición y el tiempo. Entonces van variando. Ahí tienen un 0, tiene un valor máximo. Este tiene un valor máximo. 0, 0, 0, valor máximo abajo. Después los 2 puntos llegan a 0 y así sucesivamente. Entonces, los campos van a oscilar temporalmente en una forma sinusoidal. También puede ser cosenoidal, ¿ya? Es decir, una función coseno. Es decir, aquí en vez de colocar seno, colocan coseno. Da lo mismo. Recuerda que la función seno y coseno están desfasados en un ángulo, ¿cierto?, pimedios. A medida que se propagan y pueden describirse matemáticamente empleando una combinación de funciones armónicas. Entonces, en general, ¿lo cierto?, el campo eléctrico es del tipo E de xt es igual a la amplitud por seno de kx menos omega t. Si se viene propagando en la dirección positiva, este signo es negativo. Si va en la dirección negativa, ese signo es positivo. Y lo hace, ¿cierto?, en la dirección J, que es el estado de polarización del campo eléctrico. Y a 90 grados está la forma, ¿cierto?, del campo magnético, que depende de la posición y del tiempo, es igual a la amplitud por seno de kx menos omega t en la dirección K. Pues aquí está el Z. Ahí está el Z en la dirección K. Y asociado a eso sabemos que el número de onda, como se va a ocupar 2pi partido por lambda, o la frecuencia angular 2pi partido por periodo, o la velocidad de propagación W partido por K. Diferentes formas de poder interpretar o poder obtener estos datos. Ahora, lo más importante, ¿cierto? Ya sabemos que una onda electromagnética, ¿cierto?, transporta energía. Y ya dijimos, ¿cierto?, que la onda electromagnética transmite energía y la cantidad más importante es la energía que incide sobre unidad de área en unidad de tiempo. A esto se le llama la intensidad y el vector de Poynting recoge este concepto y además nos da la dirección
de propagación de la onda. Entonces el vector de Poynting es igual a 1 partido por mu E cruz B, el producto cruz entre el campo magnético y campo magnético, campo eléctrico y campo magnético. Ahora, ¿qué características tiene una onda electromagnética? Es una perturbación en el espacio y en el tiempo que transmite energía asociada a un campo eléctrico o un campo magnético. Y la densidad de energía U es la energía por unidad de volumen, Joule partido por metro cúbico, los metros cúbicos volumen, que aporta una onda electromagnética, y la onda electromagnética tiene una densidad magnética y eléctrica que comparten por igual. Aquí tienen la densidad de energía asociada al campo eléctrico y la densidad de energía asociada al campo magnético. Y la densidad total es la suma de ambas. La densidad de energía total es la suma de la energía por unidad de volumen, ¿no es cierto?, asociada al campo eléctrico y el campo magnético. O dado que la energía se comparte por igual, también la puedes expresar como E sub 0 por E al cuadrado o B cuadrado, ¿cierto?, partido por μ, donde E sub 0 es la constante de permeabilidad y μ sub 0 es la constante de permitividad. Ahora, la densidad de energía promedio es un medio de E sub 0 por E al cuadrado. Y la densidad de energía promedio también la puedes expresar como E sub 0 por E al cuadrado. Ahora, cuando se hace incidir, ¿cierto?, la intensidad de una onda electromagnética se define como la potencia partido unidad de área, watt partido por metro cuadrado. Entonces aquí tenemos el Sol que incide, ¿cierto?, proyecta una cierta cantidad de energía sobre un área, y si yo hago el cociente entre la potencia y el área que está siendo afectada, lo que tengo es la intensidad con la cual me está llegando esa energía. Y la energía y la onda electromagnética recorre una distancia c por t. Eso es velocidad por tiempo, ¿qué es eso? Y este tengo el área. Entonces lo que tengo acá, si yo multiplico c por t por el área, tengo distancia por el área es metro cuadrado por distancia, ¿cierto? Tengo metros cúbicos. Entonces la distancia que recorre ct a través de un área A, como se muestra en la figura. Y la energía total entonces es la densidad por unidad de volumen. Ahí tenemos la densidad de energía por unidad de volumen. Esa A que está ahí es área, está multiplicando por CT, que es lo que C, la velocidad de la luz, y T es el tiempo. Entonces tienes distancia por área, tienes metro cuadrado por metro, te queda metros cúbicos por densidad de energía. Entonces la intensidad es la energía total partido por el tiempo por unidad de área. Si tú colocas la energía total UCTA y lo divides por el tiempo por el área, se te va el tiempo y el área y te queda UC, o sea, la densidad, la intensidad, ¿cierto? La puedes expresar como la densidad de energía por la velocidad de la luz. Y como la densidad de energía ya sabemos que es directamente proporcional al campo eléctrico, entonces la intensidad total la puedes expresar como C por E sub 0 E al cuadrado. O también la intensidad promedio la puedes expresar como C, ¿cierto?, por E sub 0 por E al cuadrado. Entonces acá tenemos la intensidad, también la puedes expresar en términos de eso. Dijimos que era la potencia partido por una área o un medio de la velocidad por epsilon 0 por E el campo eléctrico al cuadrado. Y la densidad total, ¿no es cierto?, en función del campo magnético es C mu sub 0 B cuadrado o 2C partido por mu sub 0 por B al cuadrado. Entonces todas estas ecuaciones, cuando llegue el momento, usted las tiene que anotar, las tiene que tener a mano declaradita con su nombre y ver cuál de todas ellas le ocupa, dependiendo de los datos que uno tenga. Y nuevamente aquí tenemos el espectro electromagnético, que van desde los rayos gamma, rayos X, la radiación ultravioleta, los microondas, las ondas de radio, el comportamiento de cómo va variando, ¿cierto?, la longitud de onda, una longitud de onda muy espaciada, y esta se va apretando. Y va desde los 100 kilómetros hasta los 10 elevado a la menos 10 elevado a la menos 6 nanómetros. Un nano Profe, son 10 elevado a la menos 9. Dígame. los rayos gamma son como los más peligrosos, ¿no? Claro, todas esas cosas, los rayos X también, pues. Si tú te vas a sacar una radiografía, suponte tú te tienes que sacar, ya te fuiste a sacar una radiografía, entonces te atiende una persona, te hacen pasar a un cuarto oscuro, la persona que te está atendiendo tiene unos guantes, se coloca unos lentes especiales, seguramente a ti también te van a pasar unos lentes especiales,
y anda con un delantero, ¿cierto?, que tiene una placa de plomo. Entonces te hacen poner, según te tuvo una muela, te hacen poner el dedito, ¿cierto?, en el lugar que corresponde para que salga bien la muela y detectar los problemas, y te toman la radiografía. Si te llaman y te dicen, ¿sabe qué? Sus radiografías no salieron de buena calidad, tiene que volverse a tomar, entonces tú vas a la próxima semana, lo más probable es que la niña que te atendió ya no esté y esté otra. Entonces estas personas que están expuestas constantemente a los rayos X, por nombrar los más cercanos, las van cambiando o tienen un periodo de descanso. No pueden estar constantemente estando expuestos a ese tipo de rayos. Y los rayos gamma para ¿A la ver. embarazada igual o no, profe? ¿A la Ah, embarazada? ¿La claro, embarazada no se pueden? no, por supuesto, todo ese tipo de precauciones hay que tomar, pues. Imagínate tú en los cerros de Valparaíso. Ahora estaba viendo la noticia, aquí en Miraflores se tomaron unos terrenos donde iban a construir, ¿cierto? O van a construir un policlínico para todo el sector. Es como un CEFAN, digamos, evitando pasar a un hospital de mayor complejidad. Entonces esa gente se tomó los terrenos. Y hay gente, si tú vas a las puntas de los cerros, no sé si han dado en algún cerro alto, ahí en torres de alta tensión. Cuando los tipos cuando instalaron esas torres de alta tensión, no, estaban pelados a las puntas de los cerros, no habían casa, no había ninguna cosa, instalaron esas torres de alta tensión, pero la gente se ha ido tomando esos terrenos. Y a 50 metros, a la redonda de una torre de alta tensión, es terreno fiscal. Entonces la gente se ha tomado esos terrenos y está viviendo alrededor de esa antena. Si tú abres el patio interior, te encuentras con la antena. Las partes metálicas han puesto cordeles, los niños se columpian o tienen tenderos de ropa y la gente vive ahí, po. Y si tú les explicas todas estas cosas, no va a tomar conciencia, o la autoridad ha permitido que la gente también, por una cuestión de voto del gobierno de turno que corresponda, no se han puesto los pantalones para erradicar a esa gente y sacarla de ahí, porque en un mediano y largo plazo le puede producir problemas de leucemia, problemas de síntesis en el ADN con los niños que están naciendo, cáncer y una otra serie de cosas, porque esas torres de alta tensión llevan grandes corrientes, no es la corriente que entre 80 me llega a 220, pueden ser, perdón, voltaje, estoy hablando de la corriente que llevan, que pueden ser del orden de varios amperes, y, y eso me está generando campo electromagnético, y la gente está viviendo en la cercanía. Imagínate que cuando yo compro o tengo un CD, compra una caja de CD, ¿cierto? De esos que habían antiguos, te decían que no tenías que dejarlo sobre la torre de tu computador. ¿Por qué razón? Porque si está grabado el CD o está grabado el disquete, obviamente todo el sistema, ¿cierto?, de la torre de tu computador genera un campo electromagnético, y si tú tratas de leer la información está ahí, pero si tú la tratas de leer, el orden o la dirección de los dipolos magnéticos, ¿cierto?, fueron alterados, entonces están apuntando en diferentes direcciones. Y no vas a poder leer esa información, porque los pusiste a un campo electromagnético. Entonces, imagínate tú los rayos X, los rayos gamma, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la gente no entiende esa cosa, es una línea de acción que llevará a los últimos 30 años donde se está investigando todas estas cosas, qué es lo que pasa con la salud de las personas cuando se ven expuestos a campo electromagnético grande. Tú ves que ahora el cobre, ¿cierto?, también se utiliza como una situación, ¿no es cierto?, de que controla, ¿cierto?, todo el desarrollo de los virus, las bacterias. Entonces están proveyendo en los hospitales que las bandejas, los muebles, ¿cierto?, tengan una placa encima de cobre, las manillas las manillas de las puertas de los hospitales, de las camillas, que sean de cobre, porque eso mataría, ¿cierto?, eventualmente todas las bacterias que están en un hospital. En este momento es gravísimo para uno ir a un hospital, a una clínica, donde tienen todas las camas están y la gente está expuesto al COVID. Entonces, si tú por alguna razón caes por otro problema,
y te vas a quedar a una clínica, tienes una alta probabilidad de contaminarte con COVID. Porque el virus está ahí, vos, está sondeando, está esperando a que se den los contagios. Entonces hay que tratar de cuidarse. Por eso les digo a alumnos, cuídense, traten de no caer en una clínica, en un hospital, porque obviamente las precauciones que se toman son las buenas, pero es mucha la gente que está llegando. Entonces yo, si quiero salirme de este espectro, tengo que usar cámaras o sensores especiales o lentes especiales. Hay algunos animalitos que ven cosas que nosotros no vemos. En la cuestión infrarroja, por ejemplo. Como les decía la otra vez, la lechuza, ¿cierto? Se coloca en un árbol en la noche, abre sus ojos, tiene otro espectro de visualización, un poco más amplio que nosotros. Entonces él ve la cuestión térmica, ve la traza que va dejando el ratón, o los ratones, ¿cierto? Cuando siguen un comportamiento para ir a buscar alimento. El ratón cada ciertos metros orina para dejar una huella térmica, una huella de olor. Entonces eso genera una cuestión térmica que a simple vista nosotros no la vemos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sabe el búho sabe que de vuelta va a pasar por ese lugar, entonces él sale a interceptarlo a ese lugar y lo atrapa. ¿Vieron la película Depredador o no? Depredador, Sí, o el Axel. claro. Él tenía diferentes visiones, ¿cierto? Tenía un aparato en su brazo, él apretaba, ¿cierto? Y tenía diferentes espectros y lograba ver a las personas, a él no lo veían, pues, se cubría. Entonces, eso es lo que algunos animalitos tienen, pues, tienen mejor adaptación que nosotros. Y eso lo tienen muchos animalitos que nos rodean. Los mismos delfines, las mismas ballenas, ¿cierto? Que emiten sonidos, no los vemos. Y cuando viene un temblor o un terremoto, un símbolo, cuando hay una liberación de energía, eh, antes del terremoto, antes del movimiento telúrico como tal, hay una onda que se llaman ondas precursoras de muy baja frecuencia. El hombre no es capaz de detectarla con sus propios sentidos, pero sí lo detectan los caballos, las gallinas, los perros, ¿cierto? En el campo, y ellos comienzan a correr o empiezan a ladrar, ¿o cierto? O se desesperan, porque sabe lo que viene después. Entonces ellos detectan con 30 segundos antes el movimiento telúrico. Por eso que usted, los japoneses, lo que hace, ¿cierto? Cuando hay un gran terremoto, a todos los ve preparados, a todos los ve con casco. ¿Por qué? Porque ellos tienen una alarma en sus casas que cuando viene un sismo detectan estas ondas precursoras, entonces ellos saben, lo alertan y se colocan el casco, se colocan los lentes y van a los lugares ciertos de resguardo que están ya señalizados. Eso todavía no existe en nuestro país formalmente. La ONEMI todavía no propone, pero eso es posible, esa tecnología está. Entonces eso puede hacerse uso de esa cuestión. Lo que tenemos acá son las alarmas para los tsunamis, que con 20, 25 minutos te da la alerta que hay que desalojar y dirigirse según una vía de escape, ¿cierto?, al lugar más alto para evitar y esperar un momento, ¿cierto?, en que pase el tsunami. Les voy a comentar algo, un amigo acá del condominio se cambiaron, se fueron de acá, vendieron su departamento y se fueron a vivir aquí al Pue. Entonces ellos tenían un bebé chiquito y al lado de la casa de ellos había una señora con varios perros, como 5 o 6 perros. Entonces los perros lo que hacían era ladrar en cualquier momento, cualquier persona, micro, auto que pasara ahí, ladraban, ladraban. Y obviamente despertaban al niño y en la noche también ladraban. Entonces lo que hizo este amigo fue comprarse un equipo transmisor, ¿cierto? Lo encargó de Estados Unidos. Entonces él tenía un emisor de muy baja frecuencia. Entonces cuando los perros ladraban, él activaba esa frecuencia y la detectaban los perros y los perros les dolían los oídos. Entonces detectaban y se aplacaban y dejaban de ladrar. Al rato después pasaba lo mismo, nuevamente entonces había un cierto acondicionamiento. Van a funar. Los perros los fue, digamos, aclimatando a este tipo de cosas. Profe, eso lo tienen en la casa del Axel para que se quede callado. Y no es mentira. Pero esa tecnología está, ¿me entiendes? O sea, tú puedes hacer en un sentido uso de eso o en un sentido el otro.
Y por eso usted, si trabaja en alguna compañía generadora de electricidad, usted va a estar expuesto a grandes campos electromagnéticos y van a tomar las precauciones del caso. Cambio de antena y todo ese tipo de cosas. Entonces va a ir un prevencionista en riesgo que va a tener que actualizarse, ¿cierto? Tener clara la situación, etcétera, etcétera. La intensidad de las ondas electromagnéticas es la energía que atraviesa una superficie por unidad de área y por unidad de tiempo. Y aquí tengo entonces la intensidad en función del tiempo, es potencia partido por área, entonces tú lo puedes expresar en términos de el campo magnético, ahí están las dos expresiones, y recuerda que el E es C por B, entonces desaparece el E pero aparece C y B por B cuadrado, entonces ahí tienes la expresión para la intensidad instantánea en función del campo magnético o también en función del campo eléctrico. Entonces usted tiene que separar esto aquí y decir la intensidad instantánea de una onda electromagnética en función del campo magnético es esta expresión o esta otra. ¿Cuál de las dos ocupa? La que usted crea conveniente de acuerdo a las condiciones del problema. O usted dice la intensidad, ¿cierto? Instantánea es potencia particular en función del campo eléctrico. Tiene dos expresiones. Entonces esa clasificación usted se la tiene que ir dando en el tiempo, mejorando, ¿cierto?, la calidad de sus apuntes, ¿cierto? Y usted tiene que ir haciendo esa selección y dándose un orden lógico de las materias. Entonces la intensidad media que se propaga es la mitad de la expresión anterior. Y aquí tiene la intensidad media que es la mitad de los valores anteriores. Un medio, un medio, un medio, un medio. Son la misma expresión, pero la intensidad media. Y esta es la intensidad instantánea. Y la intensidad de la onda electromagnética al expandirse en el espacio disminuye con el cuadrado de la distancia por ser I proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Y estos problemas ya lo habíamos hecho, ¿no? Habíamos quedado en el problema 5 o 6, ¿o no? Sí, profe. Ya. Esto fue a modo de nuevamente, ¿cierto?, de ratificar un poco lo que estábamos viendo para que no queden tan descubiertos, ¿cierto?, en el aspecto teórico y tener claridad respecto a las cosas. Entonces, aquí tenemos el problema 6, habíamos explicado el 5. Este día quiero termina a las 4 o a las 4:25. 4:25, profe. Ah, no, vamos a hacer una previa. Si quiere nos vamos antes. Si o- quiere, si quiere. Usted quiere. Prendiera. No nos vamos antes, profe. Si el profe Palma del quiere. asadito. Ya. quiere. Ya. Yo sé que usted Ah, quiere. Carmelita. Recuerden que juega Deportes Limache antes. Hay uno Prioridades. que le gusta Vamos, Deportes Limache Limache. City. ¿Viste? Ya. ¿Cuál es la magnitud promedio del vector de Poynting a 5 millas de un transmisor de radio que emite una señal isotrópicamente? Ese concepto, el iso, significa igual, tropismo, en todas las direcciones por igual. Es decir, lo hace en ondas radiales. Tienes tú una antena y lo hace en forma radial, expande toda su información. ¿Y quiénes lo captan? Los sensores que están dispuestos para... Recuerda que eso viene encriptado, viene decodificado con un campo eléctrico, un campo magnético. Entonces, si bien es cierto, se irradia isotrópicamente en todas las direcciones por igual, pero van a ser captados por aquellos sensores que estén habilitados para captarlos con la señal de la frecuencia específica en cuestión. Viene encriptado, entonces hay que eso se hace mediante una cajita que uno tiene en la casa, donde uno lee la señal, con una potencia promedio de 250 kilowatts. Entonces lo que tienes que hacer aquí primero, tienes que hacer las conversiones. Una milla son 1609 metros, multiplica 5 por 1609 y te queda 8,04 por 10 elevado a 3 metros, millas terrestres. La intensidad promedio son 250 kilowatts. Aquí abajo está como 250 exponente 3 watts. Entonces, el vector de Poynting promedio es la intensidad máxima, es la potencia promedio partido por unidad de área. Y el área, ¿cierto?, son, para una esfera es 4 pi de cuadrado, o pi de cuadrado cuartos, ¿ya? Pero como es una cuestión esférica, ¿cierto?, una señal esférica isotrópicamente, tú divides mediante un eje referencial por la mitad y después por la otra mitad. Es decir, te quedan 4 octaedros, ¿cierto? Entonces por eso divides por 4. Entonces
ese 4 que debería estar ahí se recanceló con el otro. Y eso es igual a vector de Poynting promedio. Entonces te queda este pi de cuadrado cuarto, ¿cierto? Está ahí. Y te queda que el vector de Poynting promedio es la potencia, 250 kilos, son 1000 watts, por 3,14 por la distancia, que sería el radio en este caso, 8,04 por 10 elevado a 3 metros al cuadrado. Y eso te queda 1,2316 exponente a la menos 3, 4 partido metro cuadrado, que no es nada menos cierto que la intensidad del vector de Poynting. Acá tenemos otro problema, dice calcula la longitud de onda de una emisora de frecuencia modulada que posee una frecuencia de 93 MHz. Un mega son 10 elevado a 6. ¿Ya? Escribe las ecuaciones del campo eléctrico y campo magnético de una onda supuesta plana viajando en la dirección X con un campo eléctrico polarizado en el eje Z y de 0,3 voltmetros de amplitud. Entonces ya vimos ya que la longitud de onda, sabemos que C es lambda por la frecuencia. Despejamos, aquí debería decir la frecuencia, entonces está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda la razón o el cociente entre la velocidad de la luz y la frecuencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y la frecuencia que vale 93 mega, y un mega son 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 93 por 10 elevado a 6. Y si tú haces ese cociente, te queda 3,23 metros. Y el campo eléctrico viene dado por una expresión, pero hemos de cambiar sus direcciones de propagación y oscilación. Entonces aquí tenemos el perfil de una onda, ¿cierto? Armónica. El campo eléctrico es la amplitud de sub 0, seno de, algunos te dicen K por X menos omega T, aquí te pusieron W de T menos 2pi lambda por X. 2pi lambda, ¿cierto? Es K, el número de onda. Y está en estado de vibración, ¿no es cierto? El campo eléctrico lo hace a través del eje Z, así que su estado de polarización es el vector unitario K. La amplitud, ¿cierto? Son 0,3 voltmetros, seno de omega, que son 5,84 por 10 elevado a 8 T. Recuerda que la frecuencia angular es 2πf, serían 2. ¿De dónde sale el 5,84? Eso sería 2pi, 2πf. Entonces eso sería 2 por 3,14 por la frecuencia. ¿Y la frecuencia de cuánto es? Aquí está. De 93 por 93 exponente 6. Y eso te queda 584040000. Por favor, si ustedes están haciendo el cálculo numérico, no se vayan a equivocar. Hay 2 comas y un punto. El que a mí me interesa es el punto. Recuerden que la calculadora por defecto, cada 3 unidades va separando los números. Entonces cuento la coma y me corro hasta el primer número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5,84 por 10 elevado a 8, que es el número que aparece ahí. Y la ecuación que se ocupó fue esta. Omega 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia está aquí. 93 megas. O sea, 93 por 10 elevado a 6. Y el número de onda, ¿cierto? 2pi partido por lambda. O sea, aquí tienes 2 por 3,14. Eso te da 6,28. Y eso hay que dividirlo por lambda. Y lambda vale dividido por 3,23. Y eso te queda 1,9442722446. El 1,9442 se aproxima a 1,95x. Y el estado de polarización, ¿es cierto? Es en el sentido de se propaga, ¿cierto? Por el eje Z, así que es K, y eso te queda en voltmetro. Hemos tenido en cuenta que la frecuencia angular es 2pi por f, lo que acabo de explicar para obtener el 5,84, y el campo magnético viajará en la dirección X y oscilará en la Y. El sentido de B es el sentido negativo del eje de la Y cuando E es en el sentido positivo de Z. Pues de esta forma E cruz B señala una dirección de propagación del sentido positivo. Por lo tanto, el B es igual a menos B sub 0, pero como no tengo la amplitud, recuerda que
E es igual a C por B. Despejo el B y te queda E sub 0 partido por C. Entonces el E sub 0 son, es esto que está aquí, 0,3. Entonces si tú colocas 0,3 y lo divides por C, que es la velocidad de la luz, dividido por 3 exponente a la 8, eso te queda 1 por 10 elevado a la menos 9. Ahí está, 1 por 10 elevado a la menos 9. El signo negativo tiene que ver, ¿cierto?, en la cual estaría viajando, ¿cierto?, el campo magnético. El omega, ¿cierto?, ya se obtuvo, porque son los mismos valores, igual que el cabo. Ahí está, el omega T, y el kx, y eso es J, el estado de polarización. ¿Ya? Entonces, si yo llevo E cruz B y tú llevas el K, lo llevas al J, te da el estado, ¿cierto?, de vibración de la onda en dirección del eje de la X. Y ahí está, entonces, el menos J, ¿cierto? Sería menos J hacia el K plus menos J, entonces te queda en el sentido negativo del eje de la X. Y eso es Tesla. El 8 dice sea una onda electromagnética propagándose en el vacío, tiene una cierta estructura, es de xt 2 por 10 elevado a 3 por metro, eso es E sub 0. La función seno de pi factor de 3x menos 4tj. Entonces aquí, antes de hacer cualquier cálculo numérico, lo que tengo que hacer es pasar este pi hacia el interior para darle la estructura seno de kx. El k sería 3pi y el omega sería 4pi, porque pi está multiplicando al 3 y al 4. Entonces, para obtener la dirección de propagación, dado que el k.r es kx, ¿cierto? Entonces tenemos que K es igual a KI y la dirección de propagación de la onda tiene que ser en el sentido más X. Y aquí aparece el número de onda, dice la longitud de onda. Entonces aparece K igual a 3 pi, lo que yo decía. Ese pi que multiplica, entonces te queda KX. Y K igual a 2 pi lambda. Entonces lambda está dividiendo, pasa multiplicando, ¿cierto? Y el 3 pi abajo, entonces te queda 2 pi partido en 3 pi, se va a pi, te queda 2 tercios de metro. Y la frecuencia angular sería 4 pi. Entonces la frecuencia angular es 2 pi f es igual a 4 pi, se va a pi, así que la frecuencia te queda 2 Hz. Recuerda que el radián es un nombre, no es una unidad de medida, y ese segundo queda como segundo a la menos 1, o Hz. Y el campo magnético V de xt es K cruz E partido por W, ¿ya? Ahí está el 1,5, ¿cierto? Que sería la amplitud inicial 1,5 por 10 elevado a 3, que sería C por campo magnético, sería E partido por C. Y el E sería 2 exponente 3, 2 exponente 3 dividido por C, que es la velocidad de la luz, 3 exponente 8. ¿Ya? Así que esto te queda 1, o es al revés, espérate. El E es igual a CB, así que el campo eléctrico es sub 0, 2 exponente 3 dividido por C. Y eso te queda 1,5 exponente 3 Tesla. Seno de igual cosa se repite 3 pi x menos 4 pi t, factor de K. A fondo, profe, al prueba. ¿Ah? Sí, pues de tanto hablar, pues hombre. Ya, una onda plana se propaga en el Seco, al vacío seco, al seco. de modo tal que la amplitud del campo eléctrico es de 240 por metro y oscila en la dirección Z. Además sabemos que la onda electromagnética se propaga en la dirección positiva del eje X y que W vale 2 por 10 a la 12 pi radián partido por segundo. Con estos datos nos piden hallar la frecuencia de oscilación F
el periodo T mayúscula, la longitud de onda lambda y la magnitud del campo magnético y la dirección de oscilación de este campo. Entonces nosotros sabemos que la frecuencia es W 2pi por F, despejamos a F, te queda W partido en 2pi. El W que nos dan es 2pi por 10 elevado a la 12, radian partido por segundo, para lo que estoy mostrando ahí, dividido en 2pi. Se te va eso que está ahí, eso te queda 1, porque el 2 con el 2 se cancelan, pi con pi también, y te queda 1 por 10 elevado a 12. El radián se va y te queda 1 partido por segundo, que es lo mismo que hertz. Recuerda que el radián no es una unidad de medida, es un nombre. Y el periodo, tú sabes que es el inverso de la frecuencia, 1 partido por 1 por 10 elevado a 12 Hz, y eso te queda 1 por 10 elevado a la menos, 10 elevado a 12 pasa arriba como 10 elevado a la menos 12 segundos. Y la velocidad de la luz C, recuerda que es el producto del lambda por F, el F que está multiplicando pasa dividiendo, te queda C 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, dividido por la frecuencia 1 por 10 elevado a 12 Hz. Y eso te da un valor 3 partido por 1, te queda 3, división de potencia igual base, 10 elevado a 8 por 10 elevado a la 12, te queda 10 elevado a la menos 4. El Hz es 1 partido por segundo, deja el primero igual, metro partido por segundo por 1, segundo partido por 1, se te van los segundos y te queda metros. Y el campo magnético es igual a, la amplitud del campo magnético es igual a E sub 0 partido por C, ahí está 2,4 exponente 2 volt, que es el valor que lo están dando. En vez de colocar 240, coloqué 2,4 exponente 2, corrí la coma 2 lugares, C 3 por 10 elevado a 8, y eso te da un valor de 8 por 10 elevado a la menos 7 Tesla. Ahora, si tú pasas allá un 0 para el otro lado y te queda 80, de esto te queda por 10 elevado a la menos 6. Y 10 elevado a la menos 6 es una micra, o sea, serían 80 microtesla. Y la dirección de propagación de este campo, por la regla de la mano derecha, la dirección de la oscilación es menos J. Profe, ¿Mm? una pregunta. Bueno, ahí simplifica, en la D, simplifica los valores de la, o sea, ¿en qué se mide? ¿Qué cosa? Porque me doy cuenta que despejó metros con metros, Espérate. pero la B mayúscula, ¿qué significa? Volt. Volt, ya. Ya lo vamos a hacer, Ya, espérate, gracias, profe. lo vamos a hacer aparte para que te des cuenta. Te queda claro que Ya. 2,4 exponente 2, divídelo en tu calculadora, dividido por 3 exponente 8, debería quedarte eso. Lo voy a comprobar. Así que vamos a ver la unidad ya. 2,4 exponente 2 dividido por 3 exponente 8. Eso te queda 8 por 10 a la menos 7, ¿cierto? Entonces vamos a ir a revisar lo que... Entonces, tú tienes arriba ahí arriba tienes voltmetro. Tienes voltmetro y abajo tienes metro segundo, ¿no? Sí, profe, era metro segundo. Ya, igual. Esa es la línea que manda. Entonces, ¿qué es lo que se hace esto? El primero lo deja igual. Lo que era división se convirtió en multiplicación. El primero entonces lo deja igual. Eso es volt metro. Y el otro es segundo metro, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces el segundo y el metro son unidades fundamentales. Entonces los que tengo que trabajar el volt. El voltaje, ¿cierto? Viene de volts y es el trabajo partido de unidad de carga, ¿no? Eso que está ahí. El volt es joule
partido por unidad de carga. ¿Cierto? Y eso te queda abajo, metro por metro, te queda metro cuadrado. Y eso te queda multiplicado por segundo. Entonces aquí nuevamente tengo que hacer la conversión. Eso te va a quedar igual a joule partido por coulomb. Arriba te va a quedar joule y abajo te va a quedar coulomb por metro. Y eso de arriba te queda por segundo. Ya. Los joules, ¿qué es lo que son? Recuerda que esto queda como una Tesla, ¿no? Y una Tesla es igual a un Newton te queda Newton ampere por metro, ¿no? Los joules, ¿qué es lo que son? Newton por metro, ¿no? Por segundo. Y abajo te queda coulomb por metro cuadrado. No, eso no hay. Control Z. Joules son newton metro segundo y esto te queda coulomb por metro cuadrado.